Bienvenidos. Vamos a repasar de la página Misceláneas del Fútbol, mi visión del fútbol.blogspot.com, los principales contenidos que hay sobre Huracán. Se encuentra disponible el video del canal de YouTube, Misceláneas del Fútbol, con un combinado de los mejores jugadores de la historia del club. Después vamos a detallar porque también está por escrito quiénes son. Eh, Hay una historia, bueno, no es una anécdota, sino menciona la situación que dice golpe de timón, el título. En mayo de 1971 los dirigentes decidieron a cambiar el entrenador en busca de un nuevo rumbo. Y lo curioso es que el técnico era Osvaldo Subeldía, a quien Carlos Vilardo, bueno, toma como referencia, para darle lugar a la llegada de César Luis Menotti, muy joven en ese momento, con un fútbol en las antípodas del estilo que se planteaba. También se encuentra una imagen justamente bueno, de Menotti en el 71, con Brindisi, con Babington y con el Bambino Veira, que jugaban en esa época en Huracán. Y la característica es que de fondo se ve la platea de la avenida Alcorta, que hoy se llama Más Antonio, donde actualmente, porque esto fue recién en el año 77, se hicieron las cabinas y los palcos. Si entran a la página, bueno, ahí van a ver que estaban las escaleras desde la parte baja a la parte alta. Las cabinas estaban en la otra tribuna, es decir, en la que generalmente se ve, la de la calle Mirabé, abajo de los mástiles. Eh, También hay una imagen de una camiseta eh, que usó Huracán en una gira que realizó por España en agosto de 1978, donde jugó con Málaga, con Athletic de Bilbao, con Valencia y con Ajax, donde el globo, el escudo ocupa casi todo el pecho. Ahí se puede observar. Ahí va, una frase del periodista Horacio Pagani sobre el equipo de Huracán de 1973 y, y, bueno, y todo el estilo que tanto se habla de ese equipo. Está la anécdota que cuenta René Houseman de cuando en junio de 1975, jugando para Huracán contra River, hace un gol alcoholizado, él no lo recuerda. Ese campeonato River sale campeón después de 18 años, habían pasado 25 torneos, y bueno, relata todo lo- lo que le contaron, que directamente fue de una farra de la noche anterior directamente a jugar al estadio, pero tal este dato muy curioso. José el Negro Laguna fue campeón de la primera división con Huracán como futbolista en 1921 y en 1922. Posteriormente también fue campeón con Huracán de la primera división en 1928. Lo curioso que también eh, fue presidente del club, pero no posteriormente a ser jugador y entrenador, sino en los inicios de la institución entre 1908 y 1912. Hay una imagen que menciona al gran equipo de Huracán del 2009, denominado los Ángeles de Capa, Monzón en el arco,
la defensa Araujo, Gols, Eduardo Domínguez y Chicharano. En el mediocampo Leandro Díaz, que en realidad jugó muy poco, generalmente jugaba el Mastrico González. Mario Volatti, el Pato Toranzo y Pastore. Y de delanteros Matías de Federico y Federico Nieto. Eh, También se relata acá una anécdota de que a fines de los años 50, en un partido entre Huracán y Chacarita, después de que le expulsan al tercer jugador, al Globo, Néstor Pipo Rossi, después de recuperar una pelota en medio de la cancha, avanza y al no tener con un compañero a quien tocarle, a pasarse la pelota, le grita al árbitro: ¿no ve que me hizo? ¿Y ahora a quién se la paso? ¿A usted? Pero bueno, son anécdotas de la época. Hay una imagen de una camiseta muy particular, de Huracán, color gris, con el globo bordado en blanco, que usó en la temporada 2002-2003, de la marca Signia, una época de que habían empezado ya a dejarse de hacer, es decir, venían haciéndose diseños particulares, pero no estrafalarios como años anteriores, sino más que nada no mostrando colores tradicionales a la vestimenta de los clubes. Hay una imagen y menciona a Huracán de 1973, como cantaba la gente, los hermanos de Pelé, Roganti en el arco, en la saga Chavay, Buglione, el Coco Basile y el Lobo Carrascosa, en el mediocampo Miguel Brindisi, Fatiga Russo y Carlos Babington, y como delantero el Loco Houseman, Roque Aballay y Omar La Rosa, y el entrenador César Luis Menotti. Hay una imagen bajo el título de Templos del Pasado, del antiguo estadio de Huracán, de madera, ubicado en el mismo lugar que el actual. Lo utilizó entre 1924 y 1942, llegó a tener una capacidad de 40.000 personas aproximadamente. Fue construido a partir de la creciente afluencia de público que comenzó a seguir el equipo, en especial después de esos 2 años de salir campeón en 1921 y 1922, y las buenas temporadas que tenía el club por esa época, eh, convirtiendo en unos más populares, y en ese estadio logró 2 campeonatos más en 1925 y en 1928. Se cuenta la anécdota también sobre estos premios al mejor jugador de la cancha. En 1977, Huracán recibía en el Palacio Ducó a Racing, Radio Splendid por esa época entregaba un premio, que era una heladera portátil, Zenit, pero el mejor de la cancha, como decía. Pero esa tarde dicen que fue tan malo el partido que decidieron dársela al árbitro Luis Pestarino. Comentan la historia titulada Un largo desempate, campeonato de 1923, Boca y Huracán. Huracán venía de salir campeón, como decíamos anteriormente, de los 2 últimos torneos, en 1921 y 1922. Tienen que jugar una serie de desempate por el título. El primer partido se juega en el estadio de Sportivo Barracas, que era el principal del país en esa época, donde gana Boca. 2 semanas después, en el mismo estadio, Huracán gana, eh, pero ahí van a un tercer partido, que iba a ser el decisivo, en Palermo, en el estadio de la cancha de Geva, donde ahí terminan 0-0, se juega media hora de alargue, y 3 semanas después se juega un cuarto partido, de nuevo en el Estadio Deportivo Barraca, donde, bueno, termina a imponerse Boca y sale campeón. Todo esto pasado 390 minutos y 43 días, en 4 partidos. Se comenta, bueno, el título Compañeros de Gol en 1972, los dos goleadores del campeonato son del mismo equipo, que es Miguel Brindisi con 21 goles y Roque Aballay con 17. Esto en el primer torneo del año. En el segundo también los dos son del mismo equipo, que es el Puma Moretti y Pinino Más, los dos de River. Brindisi y Aballay, los dos de Huracán. Está el dato de que Herminio Más Antonio
jugando para Huracán, es el futbolista que más goles le hace en la primera división argentina a un mismo equipo. Es decir, le hace 24 goles jugando para Huracán a Ferro. También se comenta la historia, un campeonato de locos, como tantos otros hubo en el fútbol de Argentina, que fue el de 1934, donde entre sus particularidades tuvo que borraron a Quilmes y a Tigre de un plumazo y obligaron que se unifiquen en un mismo equipo Argentino Junior con Atlanta y Lanús con Talleres de Escalada. Y la otra particularidad es que se jugó a 3 ruedas, local, visitante y neutral con cada uno de los rivales. Y bueno, Huracán fue el que ganó la tercera rueda de ella, del campeonato. El campeón fue Boca. Se cuenta la anécdota, a fines de la década del 50. En ese momento, Alberto, el toscano Rendo, que jugaba para Huracán, eh, se pone a protestar porque desde la tribuna, como comentábamos, la tribuna donde ahora es Platea, que está debajo de los mástiles, era la popular hasta 1977, le tiran por arriba del alambrado un gato. Entonces, bueno, el toscano Rendo se pone a buscar, no sé quién le tiró el gato, a gritarle algo, y Néstor Pipo Rossi, compañero suyo, con su característico vozarrón de la otra punta de la cancha, le grita: cállate y seguí jugando, que como lo venís haciendo te tendrían que haber tirado un león. Anécdotas. Se comenta, bueno, unas declaraciones que hizo James Chick, que era el ex embajador de Estados Unidos en Argentina o agregado cultural, con respecto al 11 de septiembre, en el programa de Mauro Viale. Y pues está muy interesante, entren a la página y leanlo, diciendo que Bin Laden era de Huracán y bueno, esa sartada de incoherencias que decía si no lo ubican a este caballero, James Chick. Y bueno, y por último decíamos, está el tema del Huracán de todos los tiempos, el combinado de los mejores jugadores: Bruno Barrionuevo en el arco, en los zagueros Jorge Alberti, Carlos Marinelli y Jorge el Lobo Carrascosa; en el mediocampo Miguel Brindisi, Norberto Tucho Méndez, Sebastián Viverti, Carlos Babington, eh, y como delanteros René Loco Houseman, Herminio Masantonio y Emilio Baldonedo. Se incluyen como suplentes a Juan Manuel Filgueiras, a Guillermo Estabile, a Oscar Cocorrosi y a Cesario Onsari. Hay una foto de Alfredo Di Stefano jugando en Huracán. Cuentan que bueno, los dirigentes del Globo lo habían visto jugar en la victoria de Huracán contra River 2-1 en 1945. Fue el único partido que había jugado en la institución millonaria. 6 meses después, para 1946, llega a Huracán con 19 años, eh, con muchísima expectativa y que bueno, no defraudó. Jugó 25 partidos en el torneo del 46 e hizo 11 goles. Se cuenta la situación. En 1976, San Telmo fue el año que jugó en primera. Eh, el partido contra Huracán, porque finalmente Huracán termina venciendo 2-1. San Telmo venía haciendo una gran campaña, de hecho le había ganado 3-1 a Boca. La situación es que durante el partido a San Telmo le fueron expulsando jugadores hasta llegar a 6. Es decir, terminaron jugando 11 de Huracán contra 5 de San Telmo. Pero el árbitro no se dio cuenta que se habían quedado con menos de lo reglamentario. Se cuenta la anécdota. Néstor Pipo Rossi era el técnico de Huracán. Llega Norberto Conde, un gran goleador,
y las cosas pasaban los partidos y no le funcionaban. Y Pipo Rossi le dice a Norberto, Beto, a vos te llaman el goloso del área. ¿Qué te pasa acá en Huracán? ¿Te agarró diabetes? Pero bueno, esas cosas. Se menciona, bueno, lo que hablábamos antes, en 1924 Huracán construye el estadio de madera en la actual ubicación, en el cual está el de cemento desde 1947. Y por último, la anécdota que cuenta Juan Pablo Barsky, previo al Mundial 94, en el Palacio Ducó, hay un partido de Huracán contra la selección de Bolivia que había clasificado al Mundial. Barsky recuerda que le hizo le estaba haciendo una nota a Ramiro Chocolatín Castillo, el jugador boliviano, y le preguntó cuándo iba a regresar al fútbol argentino, le comenta que le fue nombrando Barqui todos los clubes por lo que había pasado. Dice que Chocolatín Castillo lo miraba de cada media rara hasta que le dice, estoy jugando en Platense desde hace 6 meses. Bueno, obviamente Barqui dice que mucha vergüenza y que esa pregunta no salió al aire. Bueno, ingresen al canal de YouTube Misceláneas del Fútbol, a la página mivisiondelfutbol.blogspot.com, contenido muy recomendable.